¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas de nuevo al canal de YouTube de la Delegación de Deportes de Gine y sobre todo, pues eso, a otro vídeo sobre nutrición y alimentación. Espero que sigamos aprendiendo como siempre y una vez más, gracias por lo que estáis viendo este vídeo, los que habéis visto los anteriores, y para los que no me conocéis, pues soy Mario Rubio, soy técnico superior en dietética y a su vez trabajo como monitor deportivo en Gine. Recordad que en el último vídeo estuvimos viendo qué nos dice el color sobre los alimentos, ¿vale? El cual nos avisaba de su composición nutricional, y también vimos el uso del microondas. Estuvimos viendo algunos mitos, algunas verdades sobre el mismo, y bueno, y espero que os sirviera para eso, para hacer un mejor uso del microondas. Pues bien, en cuanto al vídeo de hoy, vamos a hablar sobre el tofu, ¿vale? Un alimento, algo nuevo en las cocinas en nuestro país, en España, y que está estigmatizado un poco por algunas personas, por algunos grupos que, aunque lo han probado, no les suele gustar. Vamos a hablar sobre su composición nutricional, sobre los tipos que existen, sus beneficios, veremos si tiene alguna contraindicación el tofu. Y por último, hablaremos un poco sobre su utilización en la cocina, ¿vale? Cómo y qué hay que hacer con él para poder darle un buen sabor y que sea un alimento muy versátil, como vais a ver. Así que nada, hoy vamos a hablar un poco de la parte teórica del tofu. Espero que os resulte interesante, que aprendáis cositas y que cuando terminéis el vídeo tengáis ganas de, pues eso, de adentraros en el mundo del tofu y utilizarlo en vuestras cocinas. Os emplazaré cuando terminemos, aunque ya os lo diga, a ver el vídeo del viernes en el que vamos a utilizar el tofu para una receta. ¿De acuerdo? Pues nada más, vamos a empezar a hablar del tofu. Bueno, el tofu. ¿Por qué vamos a hablar hoy del tofu? Os preguntaréis vosotros. Pues bien, he elegido este tema, este alimento, puesto que creo que es algo que no es muy conocido por la población general en nuestro país, y porque aún así gente que lo conoce lo tiene un poco atravesado, el tofu, no le suele gustar mucho. Pues bien, es un alimento que, como os digo, va a ser muy versátil y que es muy bueno para nuestro día a día. En España, como costumbre, nos solemos pasar de las proteínas, ¿vale? Las proteínas totales que tenemos que tomar en nuestra dieta. Y el problema de ello es que suelen ser proteínas de origen animal. Pues con esto del tofu, lo que pretendo es que lo conozcáis y sepáis que es un buen sustitutivo de estas proteínas animales y sobre todo un complemento, un producto más, un alimento más en nuestro día a día, ¿vale? Que podemos utilizar de una forma muy versátil, como ya he dicho. En primer lugar, debemos saber que, bueno, es un alimento que se utiliza mucho, sobre todo en dietas veganas, ¿vale? En dietas vegetarianas, porque eso, al no tomar proteína animal, pues con este producto van a tener una proteína completa vegetal, ¿vale? En sus dietas. A partir de esto de los veganos, fuera de ello se consume poco, sobre todo aquí en España. Pero cada vez más se está viendo en platos, en recetas y eso es lo que espero. Que os guste y que lo probéis, ¿vale? Para los que no lo conocéis. Tenemos que decir que es un producto elaborado a partir de la soja, parecido a la soja texturizada que ya vimos en un vídeo anterior, hicimos una receta. Y nada, a partir de las hojas se va a sacar esa leche de soja que se conoce o ese líquido, ¿vale? Que sale de las hojas y se va a utilizar en una producción parecida a la de un queso fresco, ¿vale? De hecho va a salir un alimento parecido. Pues bien, vamos a pasar a ver con esquemas su composición nutricional, sus tipos y sus beneficios e inconvenientes, ¿vale? Y nada, en primer lugar vamos a pasar a la composición nutricional para que lo veáis mejor y lo podáis retener, ¿vale? Pues bien, como podéis ver ahí ya en el esquema, vamos a hablar de un producto, ¿vale? Un alimento que es bajo en calorías, ¿de acuerdo? Tiene unas 80-90 calorías por cada 100 gramos, ¿de acuerdo? El tofu se le conoce como un alimento sustitutivo de la carne. De hecho, lo llaman la carne vegetal. Esto es así porque en su composición tiene una gran cantidad en proteína.
Esta proteína es una proteína completa que tiene todos los aminoácidos esenciales, por lo tanto es de alto valor biológico. Por ello se le llama eso, el sustituto de la carne o la carne vegetal. Esto a grandes rasgos sería cierto, pero si nos adentramos un poco más, veremos que no es tan así, puesto que esos aminoácidos, aunque están todos, no están en la misma proporción que pueden estar en un alimento animal, ¿de acuerdo? De proteína animal. Aún así, es un alimento muy completo y que su proteína va a ser perfecta para cualquier tipo de dieta, ¿de acuerdo? Su composición nutricional viene dada por las habas de la soja, de donde podemos obtener este alimento. Y pues eso, como he dicho, es rico en proteína. Va a tener entre 11 y 15 gramos por cada 100 gramos. Y en una ración media de unos 100-150 gramos de tofu por persona, tendremos la cantidad proteica necesaria para y por una comida, ¿vale? Por lo tanto, un alimento que en cualquier comida o cena nos va a venir perfecto. En cuanto a los hidratos de carbono, diremos que tiene 3 gramos por cada 100. Y en cuanto a las grasas, también un número bajo, entre 6 y 7 gramos por cada 100 de producto. Principalmente en esta grasa vamos a tener omega 3 y omega 6, además de grasas poliinsaturadas. Por lo tanto, grasas buenas, ¿vale? Además, contiene lecitina de soja, la cual se utiliza como complemento nutricional por sí misma. Por lo tanto, otro punto a favor del tofu. En cuanto a los micronutrientes, hablaremos de una fuente espectacular, extraordinaria, de calcio y también de potasio, ¿vale? Y en menor medida, aunque también es importante, aporta hierro, fósforo y magnesio, entre otros, además de vitaminas de distintos grupos. Puede llegar a tener hasta 205 miligramos de calcio, ¿vale? Por 100 gramos. Y esto es por las sales cálcicas que se le añaden en su producción, ¿de acuerdo? Con esto hacemos que el tofu sea un producto que tiene el doble de calcio que la leche de vaca. Bien es cierto que el calcio que se absorbe del tofu, al igual que de otros productos, como puede ser de la leche de vaca, en este caso se absorbe solo un 30-35% del total, con lo que en torno a 65 miligramos obtendremos de unos 100 gramos de producto, ¿de acuerdo? Aún así, como he dicho, producto muy rico en calcio, con todo lo que ello conlleva, que lo veremos a posterior con sus beneficios, ¿vale? Pues bien, como he dicho, es un producto que se obtiene de la soja, por lo tanto, esa composición nutricional, como hemos visto, vendría como de una legumbre, ¿vale? Gran aporte proteico y bajo en grasa e hidratos de carbono, ¿ok? Pues nada, a continuación vamos a ver los tipos que existen de tofu, para que os queden claros y sepáis un poco su diferencia y de dónde provienen, ¿vale? Vamos a pasar a otros esquemitas. Bien, pues ahí tenéis, en cuanto al tofu, los tipos. Y como veis, por un lado tenemos tofu fresco, ¿vale? En el cual englobamos el tofu extra suave, suave, firme o extra firme. Por otro lado tenemos el tofu procesado, que se obtiene del tofu fresco, el cual fermenta, y tenemos el tofu fermentado, o con otro proceso que es la congelación, el tofu congelado, ¿de acuerdo? En cuanto a los tofu, como podéis ver también al lado derecho, tenemos el silken tofu y el firm tofu, que sería el tofu firme o el tofu sedoso. Cuando hablamos de tofu sedoso o suave, nos referimos al tofu que proviene de Japón. Y cuando hablamos del tofu más firme, se suele decir que es el tofu de China, ¿vale? Pues bien, el tofu fresco se suele comercializar sumergido completamente en agua para que su textura no se vea afectada, ¿vale? Y en la categoría de tofu fresco, como hemos dicho, están el extra suave, el cual la leche de soja se mezcla con agua y con sal para que el cuajo resultante se mantenga suelto y con una textura suave, ¿vale? Se suele comer hervido y con poco condimento, así es como ellos lo utilizan. También tenemos el suave,
el cual en Asia se consume como sustituto de productos lácteos, muchas veces, ¿vale? E incluso de los huevos. Se elabora casi sin quitarle agua y casi sin prensar, ¿vale? Por otro lado tenemos los firmes. Los firmes los vamos a utilizar en otro tipo de preparaciones y suele ser el tofu que veis en las preparaciones culinarias de los restaurantes chinos, por ejemplo, o los japoneses. Se elabora prensándolo, al igual que se hace, por ejemplo, con los quesos, y aún así van a tener un gran nivel de humedad, ¿vale? Tiene como la consistencia de un flan o de una gelatina. El extra firme va a tener una consistencia mayor y va a parecer como si fuera carne en su consistencia al final, ¿vale? Cuando se cocine. Su aspecto es similar al de un pan blanco cortado, cuando se corta en cubitos. Porque ya digo, es un extra firme, es tofu muy firme, ¿vale? Dentro del procesado que hemos dicho que se obtiene a partir de este tofu fresco, pues tenemos el fermentado, que consiste en esos dados de tofu que se han dejado secar, y para cocinarlo se van a introducir en un agua salada, ¿de acuerdo? Con vinagre o con vino, como se hace en China. El congelado, pues eso, es el tofu fermentado, pero que se va a someter a una congelación para utilizarlo como cualquier otro congelado, ¿vale? Y poco más, ¿vale? Como he dicho, que quede claro que existe tofu firme y tofu suave. Y cada uno pues se va a poder utilizar de una manera más correcta en diferentes preparaciones. Ya sea el sedoso suave para sopas, cremas, salsas, o el tofu más firme para hacerlo a la plancha, para utilizarlo en estofados o para hacer una ensalada, por ejemplo, ¿vale? Poco más sobre los tipos, ¿de acuerdo? Bien, ahora que hemos visto los tipos y la composición nutricional, vamos a hablar de los beneficios y las contraindicaciones que tiene el tofu, porque también en ciertos casos, en ciertas personas, no es muy recomendable su utilización, ¿vale? Pues es lo que vamos a ver. Pasamos al tercer esquema sobre el tofu y seguimos viendo sus beneficios. Bien, como veis tenemos 9 puntos, 9 beneficios, y lo primero que quiero que quede claro es que el tofu, para obtener todos sus beneficios, tenemos que cocinarlo, ¿vale? Puesto que en crudo, si alguna vez lo veis en crudo, pues vamos a tener antinutrientes. Estos antinutrientes, al cocinarlo durante 10-15 minutos, se van a ir y nos van a dar todos los beneficios del tofu, ¿vale? Ya sabéis que es rico en proteínas y bajo en grasa. Además no tiene ni gluten ni lactosa, puesto que con esto además va a ser favorecedor para la dieta de los celíacos o de los veganos, como ya hemos dicho, ¿vale? Pues bien, en cuanto a los beneficios, como decía, tenemos que es buena fuente proteica y por lo tanto, al ser rico en proteína vegetal y contener todos los aminoácidos esenciales, nos va a aportar vitalidad y nos va a ayudar en la tonificación muscular, ¿vale? Por otro lado, es rico en calcio, como ya hemos dicho, viendo sus micronutrientes. Tiene más calcio que la leche de vaca, como antes os he comentado. Así que, imaginaros, todo lo que sea del calcio, pues va a favorecer a la densidad ósea, ¿vale? Va a prevenir lesiones de fracturas óseas, va a prevenir la osteoporosis, ¿de acuerdo? Y además nos ayuda evitando la caries en los dientes. Bien, punto 3. Reduce el colesterol en sangre y los triglicéridos. Pues sí, el tofu además nos va a ayudar en los trastornos cardiovasculares por su contenido en vitaminas, lecitinas y ácidos grasos esenciales. Ayuda con problemas de arteriosclerosis y de la circulación general, ¿vale? Punto 4. Como hemos hablado de las pocas calorías que tiene por 100 gramos, va a ser un alimento apto y recomendable en dietas para perder peso y para mantenernos, ¿vale? Por otro lado, además, eso tiene un porcentaje de grasa bajo. Así que nada, a combinarlo en vuestras dietas si estáis perdiendo peso o simplemente si os gusta y os estáis manteniendo. En el número 5 tenemos que aumenta la defensa. El tofu contiene fitoquímicos, vitaminas y minerales que van a favorecer la creación de anticuerpos y con ello vamos a potenciar nuestro sistema inmune. Punto 6. Equilibra los estrógenos.
Pues sí, con el aporte de calcio y las proteínas, como ya hemos dicho, vamos a regular hormonas. Y además, por su contenido en fitoestrógenos e isoflavonas, vamos a controlar ese sistema hormonal y vamos a aliviar los síntomas de la menopausia, ¿de acuerdo? En la mujer, muy importante en esta etapa. Puede ser un alimento muy apto. En el punto 7 también decir que es un alimento antioxidante, ¿vale? Tiene antioxidantes que son, recordad, los que nos ayudan a eliminar esos radicales libres que nos van haciendo daño y que causan envejecimiento, ¿vale? Punto 8, controlamos la glucosa en sangre. El tofu tiene un bajo índice glicémico, del cual ya hemos hablado en otras ocasiones. Esto lo que favorece es que al no haber picos de glucosa, se regula el nivel de glucosa en sangre y esto lo hace ideal para prevenir enfermedades como la diabetes, ¿vale? Punto 9 y último, previene la anemia. Como hemos dicho, tiene minerales en buena proporción, entre ellos el hierro, y esto nos va a ayudar a prevenir la anemia, ¿vale? Pues bien, pasamos directamente a ver ahora 4 contraindicaciones, 4 casos en los que no debemos consumir el tofu. En primer lugar, los pacientes que tengan enfermedades relacionadas con el tiroides, vamos a evitarlo, ¿vale? Puesto que contiene unos nutrientes, que son los goitrógenos, los cuales inhiben la producción de hormonas naturales del tiroides. Por lo tanto, tenemos cuidado y lo eliminamos de nuestra dieta, ¿vale? Si no por completo, eso, que lo tengamos en cuenta para saber que no es favorecedor para nosotros. En el punto 2 de estas contraindicaciones diremos, pues como cualquier otro alimento, que si existe alergia, en este caso a productos de la soja o a la soja o a derivados, pues el tofu será un producto alérgico para estas personas. Así que evitamos su consumo. Por otro lado, en el punto 3, y también importante, al tener un gran contenido en oxalatos, en sales de calcio, vamos a intentar evitarlo en personas que tengan cálculos renales o que sean propensos a ello, ¿vale? Y por último, como siempre, no consumir de forma compulsiva, como cualquier alimento. Pero eso, cuando escuchamos que un alimento tiene X propiedades, decimos, venga, pues todos los días. Y no, ¿vale? Tiene que ser un alimento que lo metamos como cualquier otro en nuestra dieta, pero no de forma compulsiva, ¿vale? Pues bien, una vez visto la composición, los tipos y los beneficios de estas 4 contraindicaciones, vamos a hablar un poquito sobre cómo hay que cocinarlo, cómo se utiliza, ¿vale? Y una vez visto esto, ya os digo, os emplazo al siguiente vídeo para que el próximo día veáis cómo se utiliza en la cocina, puesto que vamos a hacer una receta con el tofu, ¿vale? En primer lugar, lo que tenemos que tener claro para cocinar el tofu es que lo primero es comprar un buen tofu. En el mundo hay mucha soja que es transgénica, ¿vale? La convierten, la cambian su composición y esto hace que no sea tan buena para nosotros, que sea dañina. Por lo tanto, mi recomendación lo primero es comprar un buen tofu y a poder ser ecológico, ¿de acuerdo? Posteriormente, tenemos que escurrir muy bien el tofu, ¿de acuerdo? Él viene en su propia agua y va a ser muy importante escurrirlo. ¿De qué manera? Pues lo primero, sacarlo del envase, ¿vale? Lo podemos poner en un colador, por ejemplo, y apretarlo para que suelte esa primera parte de agua. Posteriormente lo vamos a colocar entre papel de cocina, por ejemplo, en 2 o 3 papeles de cocina, lo enrollamos, lo ponemos dentro de un trapo y lo mismo, podemos apretar para que suelte esa cantidad de agua sobrante. Y es más, si queremos que quede un tofu perfecto para cocinar a la plancha o para hacer una ensalada o para un tipo de estofado, ¿vale? Lo ideal va a ser dejarlo de un día para otro, secando entre papeles y él va a ir soltando su propia agua, ¿de acuerdo? Una vez hecho esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues utilizarlo bien. Lo más normal es cortarlo en cubos, ¿vale? En daditos, como venden incluso el queso fresco a veces para las ensaladas, pues en tamaño de un bocado o que nos podamos meter 2 o 3 trozos del tofu en la boca. Eso es lo ideal. Una vez hecho este corte, vamos a llevarlo a la sartén, a donde lo vayamos a cocinar, o en un wok, por ejemplo, y se va a añadir una grasa, ¿vale? En este caso, aceite de oliva virgen extra es lo que yo recomiendo.
aunque sabemos que se pierden propiedades del aceite. Pero bueno, también sería válido un aceite de coco, por ejemplo, para darle también esos matices exóticos. Y nada, sería saltear durante 5 minutillos, que se vaya calentando bien por todas partes y tostando, que se empieza a producir cierta caramelización con sus nutrientes, ¿vale? Una vez hecho esto, vamos a apartarlo y es cuando podemos decidir en qué tipo de receta utilizarlo. Como ya veremos, yo le voy a dar ese sabor con verduras, con especias, y entonces lo que haríamos es eso, vamos a hacer una pequeña combinación de verduras, de varias verduras, las vamos a tostar, a rehogar con diferentes especias, diferentes caldos, tomate frito se le puede echar también, y cuando tengamos esa salsa condimentada, ese curry que haremos en nuestra receta, ¿vale? Ahí vamos a echar nuestro tofu salteado, ese tofu que ya tenemos reservado de antes. Ese tofu lo vamos a meter en esas verduras, en ese guiso que tengamos, en ese estofado si elegimos, por ejemplo, y lo dejamos 5 o 10 minutos a fuego flojo y va a ir obteniendo el sabor de toda la preparación, ¿de acuerdo? Y poco más. Se le puede añadir luego un poco de caldo si queremos que quede más caldoso, o lo podemos utilizar luego ese guiso como acompañamiento de unas legumbres, ¿vale? Se puede utilizar como vamos a hacer nuestra receta el próximo día con un arroz, por ejemplo, con una pasta, ¿vale? Es muy versátil, ya os digo. Así que nada, poco más, ¿vale? Recordad eso, que sea un buen tofu, es algo muy importante, ¿vale? No todos son iguales y nada, como os he dicho, muy versátil y que vamos a utilizar el próximo día en la cocina, ¿vale? Por hoy nada más, espero que hayan quedado claros los conceptos, la composición nutricional, los beneficios, los tipos y que eso, que hay que escurrirlo bien antes de utilizarlo y cómo utilizarlo luego ya en los fuegos, ¿vale? Pues nada más. Espero que con esto os levante la curiosidad un poquito por el tofu y si queréis ir comprándolo para hacer la receta que vamos a hacer en el próximo vídeo. ¿De acuerdo? Pues nada más. Por hoy me despido. Os emplazo, como os he dicho, a la receta del viernes, del próximo vídeo. Y nada, un día más. Seguir quedando en casa. Vamos a cumplir todas estas normas que nos están poniendo las altas esferas. Vamos a mantener la distancia social y vamos a ser responsables, por favor. Está en nosotros que esto vaya cada día mejor y que acabe cuanto antes. ¿De acuerdo? Gines se queda en casa, Gines el deporte y nada más. Gracias por estar aquí un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, hasta luego.